Sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra. Bien, hoy es un día triste para España. Hoy es un día en el que la desidia, los prejuicios y el egoísmo van a impedir que nuestra sociedad crezca y desarrolle todo su potencial. Hoy, la clase política vuelve a suponer un problema para lo que podría llegar a ser este país. El Partido Socialista, señorías, ha pasado de dinamitar el pacto de Estado por la educación a traernos esta ley, señora Celaá, una ley que amenaza los derechos de las familias y el futuro de toda una generación de alumnos y probablemente una de las leyes con menos consenso de toda la democracia. Miren, esta ley es tan mala por todo aquello que impone como por todo aquello que impide. Supone un ataque directo a la escuela concertada y a la educación especial. Elimina el español como lengua de enseñanza. Se carga de facto también la alta inspección educativa. Rebaja a límites ridículos la exigencia y la excelencia. Ignora las humanidades, la filosofía, los saberes clásicos y deja el mérito como una cuestión marginal. Esta ley, señora Celaá, es un auténtico atropello, que ustedes, además, han querido cometer con nocturnidad y alevosía, porque por primera vez en la democracia el Partido Socialista y sus socios han vetado las comparecencias. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar que los expertos les dijeran a la cara lo que piensan de esta ley. Y quizá no han tenido la oportunidad de decírselo a la cara, pero sí que lo están diciendo ahí fuera. Están en las calles, están protestando, están recogiendo firmas que llevan, por cierto, ya más de 2 millones de firmas. Están también firmando manifiestos como, por ejemplo, el manifiesto de los 80 intelectuales contra la ley Celaá y en defensa del español. Yo creo, sinceramente, señora ministra y señores del Partido Socialista, que ustedes no han medido bien el paso que están dando. Creo que no son conscientes del daño que supone esta ley. Es que incluso hasta la Academia Norteamericana de la Lengua Española se ha unido también a la RAE para denunciar el ataque frontal a nuestra lengua común y a los derechos de los castellanohablantes, porque además, según ha denunciado en un comunicado, este atropello va mucho más allá incluso de nuestras propias fronteras y afecta a 600 millones de personas que comparten esta lengua universal. Creo que usted, señora Celaá, se ha sacado de la manga esta contrarreforma, bueno, con la excusa de que es que la anterior ley, la ley Wert, se aprobó sin consenso. Pero claro, yo me pregunto qué consenso nos trae usted aquí hoy. O sea, solamente 6 formaciones políticas han apoyado este proyecto de ley. ¿Sabe cuántas no, señora Celaá? 12. 12, el doble, señora ministra. Ustedes han aprobado esta ley en el Congreso por la mínima, por los pelos. Y no me extraña porque ustedes no han contado con nadie, no han consultado con nadie y lo han hecho todo a espaldas de todo. Se han preocupado únicamente de amarrar bien sus votos para los presupuestos y, si para eso pues era necesario meter la mano en la educación, pues ustedes lo han hecho sin ningún tipo de pudor, atendiendo a las demandas del señor Rufián en lugar de atender a las demandas de la comunidad educativa, que, insisto, es que ni siquiera les han querido escuchar. Es que ustedes han pasado el rodillo y aquí no hemos podido tener ni siquiera comparecencias de expertos que habíamos pedido varios de los grupos de la oposición. Ustedes han vendido la educación de nuestros hijos por un puñado de votos. Eso es lo que es esta ley, señora Celaá, con una enmienda infame que borra, que elimina el español como lengua vehicular. Y mire, señora Celaá, seguramente habrá a quien usted pues, se la cuele, por decirlo coloquialmente, cuando usted pues, nos dice que no pasa nada, que para nada está en peligro el castellano en Cataluña. Pero yo ya le digo que a mí no, señora Celaá, ni a mí ni a los millones de catalanes que saben perfectamente lo que pasa en Cataluña con la educación y lo que pasa en Cataluña con el castellano. A toda esa gente que está sufriendo y que lleva sufriendo durante años el abuso del separatismo respecto a los derechos lingüísticos, usted no le va a vender hoy aquí ninguna moto, señora Celaá, ninguna moto. Familias que han tenido que ir incluso a los tribunales, que han sido señaladas por ir a esos tribunales simplemente a defender lo que es justo, sus derechos, los suyos como padres y los de sus hijos como alumnos. Derechos que, por cierto, por fin han tenido un reconocimiento judicial, justamente hace tan solo unos días, la semana pasada, con una sentencia
sentencia que es histórica, señora Celaá, que reconoce que el sistema de inmersión lingüística en Cataluña infringe y vulnera los derechos de los alumnos al arrinconar el español como lengua de enseñanza y convertirlo en residual prácticamente en la totalidad de los centros catalanes, que luego, si tengo tiempo, también hablaré sobre los proyectos lingüísticos de los centros en Cataluña. Porque esta enmienda que ustedes le han comprado a Esquerra Republicana, mire, para nosotros no es nueva. Esto ya se viene aplicando en Cataluña de facto desde hace mucho tiempo. Y eso, que es un abuso, ustedes ahora pretenden convertirlo nada más y nada menos que en ley orgánica, señora Celaá, que en ley orgánica. Insisto que nos parece inmoral. Y que usted se haga la despistada, como ha hecho estos días atrás, diciendo que en Cataluña se puede estudiar perfectamente en castellano, pues insisto que a lo mejor se le sostenía hace una semana. Ya le digo que para los que vivimos en Cataluña no, pero quizá para el resto, bueno, estas palabras que decía la ministra podían tener algún tipo de apoyo. Pero es que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es que esto ya no se aguanta por ninguna parte, señora Celaá. Es que se lo están diciendo los jueces, es que se lo está diciendo no un malvado tribunal del resto de España, como a veces nos quieren vender los separatistas. No, 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 no. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconoce que el sistema de inmersión lingüística es ilegal. Entonces, ¿qué van a hacer con esta sentencia, señora Celaá? ¿Qué piensan hacer? ¿O es que, no sé, o le parece que los jueces mienten? Como dicen, por ejemplo, sus socios de gobierno, los señores de Podemos, ¿no?, que hablan de que la prevaricación de los jueces, los señores también de Esquerra Republicana. Hay que ver que pronto se pegan los malos vicios, señora ministra, que pronto se pegan los mantras de algunos. Mire, yo le digo, ustedes no pueden hacer caso omiso a esta sentencia. El Gobierno tiene la obligación de legislar y de proteger los derechos y los intereses, insisto, de las familias y de los padres. Ustedes tienen que garantizar esos derechos y no mermarlos aún más, como están haciendo con esta ley. E insisto que usted puede venir hoy aquí, vendernos todos estos mantras que ha estado vendiendo todos estos días, pero la realidad es bien distinta. Y no se lo digo yo sola, señora Celaá, no se lo dice solo Ciudadanos, sino que le quiero enseñar, por ejemplo, cómo celebraba Esquerra Republicana, sus socios, la aceptación de esta enmienda. Con este tuit donde dicen: blindemos la inmersión lingüística, forcemos que el catalán sea la lengua vehicular en Cataluña. Por tanto, Esquerra Republicana reconoce claramente que esta ley lo que blinda es la inmersión lingüística. Recordemos que el TSJ ha dicho ya que es un sistema que vulnera los derechos de las familias y de los alumnos. Y luego, forcemos que el catalán. Hay que ver cómo escogen los verbos, ¿no?, en Esquerra Republicana. Forcemos, a la fuerza, imponiendo, porque eso es lo que está haciendo el separatismo en Cataluña, imponer un sistema monolingüe. Y ustedes, en esta ley, están blindando ese sistema que, insisto, vulnera y pisotea los derechos de tantísimos catalanes. Esquerra sabe muy bien lo que se trae entre manos y el problema es que ustedes también lo saben, pero no les importa. No les importa, no han tenido reparo alguno. Enmienda, además, por cierto, que ha sido introducida en esta ley Celaá a través de Esquerra Republicana, pero es una enmienda que ha sido reivindicada por Plataforma por la Lengua, que es una entidad ultranacionalista que espero también en mis siguientes turnos de intervención poder ahondar un poquito más en esta entidad que saca pecho de haber sido la que ha propuesto esta enmienda y que, entre otras cosas, pues, por ejemplo, se dedica a espiar en qué idioma hablan los niños en el patio de las escuelas o también a instigar señalamientos y acosos a aquellos negocios que atienden en castellano, que, insisto, es la lengua común en este país. Mire, esto está clarísimo. ¿Qué apoyo tiene esta ley, señora Celaá? Pues bueno, los que sacan tajada a favor y el resto del mundo, las asociaciones de padres, docentes, expertos incluidos, en contra. Ese es el único consenso que ustedes tienen con esta ley. Nadie que no tenga el carné del Partido Socialista o de Podemos o que haya metido la cuchara en esta ley, como es el caso de Esquerra Republicana o Plataforma por la Lengua, apoya esta ley, señora Celaá. Una vez más, nos encontramos con que el Partido Socialista y sus socios no saben abordar un reto estructural como es este de la educación sin buscarse enemigos. Ustedes, donde deberían ofrecer soluciones de país, ustedes ofrecen enfrentamiento. Una vez más, señora Celaá. Lamentablemente, este Gobierno cree que defiende a la escuela pública atacando a la concertada. Ustedes se piensan que favorecen, por ejemplo, la inclusión poniendo palos en las ruedas de la educación especial, que a mí esto me recuerda un poquito también a lo de Esquerra Republicana, que para aliviar la presión fiscal en Cataluña lo que propone es subir los impuestos al resto, a los madrileños. Insisto que se le pegan rapidito los vicios de algunos de sus socios. Y miren, no.
así no se defiende la educación, señora Celaá. La educación pública se defiende con más financiación, con más profesores, con más exigencia, con reformas, con consenso, con libertad, porque esta ley ataca la libertad de elección de los padres. Y no como han hecho ustedes, poniendo la zancadilla a todo aquello que a ustedes no les gusta. Bueno, que no les gusta o que ustedes dicen que no les gusta. Porque, claro, cuando luego a muchos de los que defienden este sistema tienen que escolarizar a sus hijos, ojo, que no los llevan a esas escuelas. No, los llevan a escuelas de élite donde precisamente el sistema es bien distinto. Sistemas bilingües o trilingües en muchos casos. Que a mí esto es que me hace muchísima gracia, muchísima gracia. O sea, lo que algunos quieren para sus hijos, luego no lo quieren para los hijos del resto de los mortales. No vaya a ser que vayan a tener todos las mismas oportunidades, porque esta ley también ataca la igualdad de oportunidades. Ni más ni menos, señora Celaá. Y le digo que es un completo absurdo lo que ustedes pretenden con esta ley. Mire, el Gobierno no puede, por ejemplo, tampoco legislar sobre la educación de los niños con necesidades especiales sin ni tan siquiera escuchar a los expertos y a las familias. Es que su ley, señora ministra, no establece un plan para financiar los centros de educación especial que garantice, por ejemplo, los recursos necesarios para esa educación inclusiva, que tranquilice a los padres, madres o a los tutores que lleven a los hijos a estos centros. Ustedes no pueden sustituir, así como por arte de magia, la demanda social con que se rige la escuela concertada por una programación dictada desde Podemos, que ya sabemos que tienen pues, una relación complicadita con la libertad. Ya lo sabemos y esto es un verdadero despropósito y queda clarísimo. Porque realmente esto, señora Celaá, también va de libertad, se lo decía antes. Ustedes yo creo que siguen empeñados en aquella frase célebre que ya pronunció usted de que los hijos no son de los padres, ¿no? Porque claro, si no damos la oportunidad a los padres de elegir, ¿aquí quién decide, señora Celaá? ¿No? ¿Quién decide? Ustedes no saben hacer una cosa o sea, no saben defender un derecho sin enfrentarlo con otro. Yo le pido, no enfrenten unos derechos con otros y unas libertades con otras. Los padres tienen el derecho a elegir la mejor educación para sus hijos, al igual que esos hijos, que esos niños, tienen el derecho a ser educados en la escuela elegida. Se llama libertad, se llama tolerancia, se llama convivencia y, sobre todo, señora Celaá, se llama sentido común. Sentido común. Pasa que el problema es que su sectarismo no les deja ver en muchas ocasiones. Y esta es una ley sectaria, sí, se lo tengo que decir. Mire, esto que presentamos hoy aquí desde mi grupo no solamente es un veto. Esto es toda una declaración de intenciones. Y si esta ley se acaba aprobando, como parece que va a ser así, porque ya hemos visto las formas que han tenido tanto en la ponencia como en la comisión, que sepa usted que nosotros, en Ciudadanos, vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque esta ley, insisto, vulnera los derechos fundamentales de los españoles, como, por ejemplo, insisto, el de las padres y madres de Cataluña que quieren que sus hijos sean también escolarizados en castellano. Que quiero recordarle, además, que el derecho a la educación en lengua materna está recogido en la Convención de los Derechos del Niño. Y, de paso, le recuerdo también que la lengua materna mayoritaria en Cataluña es el castellano, esa que ustedes, con la ayuda de sus socios, han eliminado como lengua de enseñanza en Cataluña. Miren, esta ley durará lo que dure, lo decían también en intervenciones anteriores, porque es una ley que nace muerta, señora Celaá. Pero nos preocupa no solamente eso, no solamente ya esta ley, sí que nos preocupa cómo se está cronificando la tendencia a bajar el nivel con cada una de las reformas, de las sucesivas reformas, contrarreformas, cronificando también la norma no escrita de que cada partido, pues parece ser que cuando llega al Gobierno, pues tiene derecho a imponer su propia ley de educación. Y nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros no vamos a entrar en el juego de utilizar la ley Wert para imponer su ley, la LOMLOE, como pretenden ustedes, señores del Gobierno. Frente a una contrarreforma que redobla la politización de las escuelas, que introduce a políticos en el Consejo Escolar de todos los colegios, nosotros lo que proponemos es precisamente todo lo contrario. Nosotros proponemos sacar la educación del debate partidista, sentarnos todos, fuerzas políticas, sociedad civil, en una mesa, dejar a un lado los prejuicios, la ideología y el partidismo en la puerta. ¿Hasta qué? Pues hasta lograr una ley que nos ponga a la cabeza de Europa en educación. Y esto no es una quimera, ni una maldición bíblica, ni nada de eso, señora Celaá. Y por eso nosotros apostamos por un pacto nacional por la educación, una reforma profunda, ambiciosa, por consenso, que no sea solamente para una legislatura, sino que sea para toda una generación. Y yo creo que se trata de eso.
Ustedes han venido aquí a hacer un parche y han utilizado esta ley de educación como moneda de cambio con sus socios, insisto, para amarrar bien esos presupuestos que votamos ayer aquí en este Parlamento, en esta Cámara, y que no son buenos para los españoles. Pero insisto que a ustedes eso no les importa. Ustedes están más preocupados de amarrarse bien sus asientos que de atender y de escuchar las necesidades de la comunidad educativa. Y prueba de ello, vuelvo a insistir, es que ustedes han prohibido que vengan aquí a expresarse. Ustedes no han querido ni siquiera escucharles, no les han dado la oportunidad de poder venir aquí a hablar y opinar sobre esta ley que, insisto, no tiene ningún tipo de consenso, señora Celaá, ningún tipo de consenso. Yo entiendo que el sectarismo a veces puede nublar los sentidos, que es lo que les ha pasado aquí, pero esto es absolutamente imperdonable, imperdonable. Ustedes están jugando con algo que es sagrado, que es la educación de nuestros hijos, y por eso nosotros hoy aquí presentamos este veto. Muchas gracias, señora Celaá. Gracias, señoría.